Estamos aquí en una entrevista especial con Marcel Ramírez Toruco, gerente general de la editorial 3600. Estamos contigo, Connie. Buenos días a todos, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa de Camino del Emprendedor aquí en Facebook Univalle Online. Como cada martes tenemos una entrevista fabulosa y hoy día tenemos una entrevista de lujo con Marcel Ramírez de la editorial 3600. Así que ahora vamos a empezar con nuestro programa. Bienvenidos a todos. Buenos días, Marcel. Bienvenido acá a Camino del Emprendedor. Te damos la cordial bienvenida para que nos cuentes un poco sobre 3600. Pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio a todos de dónde viene este Camino del Emprendedor para que también nos conozcas. Maravilla. Este programa justamente ha nacido porque queríamos resaltar los hallazgos que teníamos con la investigación que hemos hecho con emprendedores de Bolivia y de Colombia respecto a cómo se ha trabajado, qué significa emprender, cómo han logrado sobrevivir, cómo pasan las crisis. Y con esa investigación teníamos respuestas tan maravillosas que realmente hemos dicho, los emprendedores son lo que mueve un país. Y no solamente lo que mueve un país, sino el alma de todo lo que son las grandes empresas, de todo lo que son la expresión de las personas, de la creatividad, de todo lo humano, ¿no? Así que en ese contexto es que te hemos invitado para que compartas con nosotros la maravillosa experiencia que debes tener con 3600. Estimada Connie, muy buenos días. Buenas tardes, estimados televidentes, estimados oyentes. También justamente el programa también nace en función al tema de, por parte de la Dirección de Investigación, en la cual estamos trabajando específicamente igual en diferentes investigaciones, pero esta es una de las que se destaca enormemente por el impacto social y también el impacto que va generando eventualmente, porque lo que queremos rescatar o queremos destacar es todo lo que son los emprendimientos, el emprendedurismo básicamente, y al mismo tiempo ir dando experiencias de vida, porque lo más importante es todo ese recorrido que se ha ido haciendo por parte de los empresarios, de los emprendimientos, para alcanzar el lugar en el que están. Entonces, y de esas enseñanzas es lo que queremos transmitir básicamente en el programa. Entonces, más bien nuevamente agradecerte, señor Marcel, por el tema de la visita y muchas gracias. Buen día, ¿no? Primero, felicitarlos por esta iniciativa de hacer conocer a los emprendedores nacionales. Necesitamos estos espacios de difusión para hacer conocer nuestros proyectos y, bueno, agradecerles a ustedes por estar aquí para compartir este emprendimiento que es 3600, porque claro, es el oficio que yo ejerzo, el de editor, y el que lo ejerzo con pasión. Entonces aquí feliz de compartir mi experiencia y mis ideas con ustedes y con todos los amigos de esta red Univalle. ¿Cómo empieza 3600? 3600 es el sello editorial de Grupo Impresor, que es un consorcio editorial y una industria gráfica. Pero el objetivo, desde que yo era muy chico, desde mis 18 años, fue tener una editorial. Es decir, obviamente que todos los proyectos de creo que cualquier emprendedor normalmente no nacen de la idea, uy, me voy a hacer rico con. Tal vez ahora creo que es lo que mueve a la gente, pero sobre todo es una pasión, ¿no? Uno tiene que dedicarse, yo creo, lo que uno ama, lo que uno quiere hacer. Y esa pasión y ese amor por el oficio que uno tiene es el que a uno le permite afrontar las vicisitudes, los problemas que uno tiene y seguir adelante para poder concretar el proyecto, el sueño que uno tiene. Yo empiezo, bueno, 3600, como le digo, es un sello editorial que nace de una larga trayectoria dedicada al oficio de la industria gráfica. Yo soy imprentero, me digo, lo de industria gráfica me parece ya muy científico. Yo soy imprentero desde mis 18 años. Empecé a trabajar en una imprenta, al mismo tiempo estudiaba, yo he estudiado economía,
En realidad he estado inscrito en la carrera de economía porque no he estudiado mucho, pero sí, he salido de ahí. Pero siempre la pasión fue la lectura, ¿no? Entonces nosotros empecé a trabajar en una imprenta, la imprenta cerró, entonces, pero yo seguí a mis 20 años ya con un emprendimiento propio, que era una pequeña máquina de mimeógrafo, y empecé a… nosotros teníamos los ingresos de la parte comercial, es decir, imprimíamos facturas, afiches, lo que sea, pero la platita, el remanente que teníamos era para poder publicar libros. Entonces, tal vez el primer proyecto serio del grupo impresor, Ramírez Camacho es el nombre oficial, es la editorial Nuevo Milenio. Emprendemos ese proyecto con amigos muy queridos, con Marcelo Pasoldán, que es hasta ahora un amigo muy querido. Ellos siguen con Nuevo Milenio, es una editorial que tiene un catálogo muy lindo. Y Edmundo Pasoldán, que es tal vez el escritor boliviano más conocido en el exterior. Entonces empezamos con ese proyecto que al principio realmente era el término hobby no me gusta, pero sí era un aporte de un par de títulos al año. Conforme los años van pasando, se cierra por una temporada Nuevo Milenio. Los hermanos Pasoldán tienen otro tipo de actividades. Marcelo, que era el principal impulsor, el administrador, se dedica a ejercer su profesión de economista. Y ahí yo, junto a otro socio amigo, que también era imprentero, y los dos nos encontrábamos así en nuestros oficios de trabajo de imprenta, cada uno con su librito bajo el brazo, y de ahí nos encontramos en un taller de escritura, y bueno, ahí vamos hablando y decidimos crear un proyecto que duró 10 años, que fue Gente Común. Gente Común, que estuvimos 10 años con ese editorial, que también pertenecía a este grupo impresor, y el 2013 oficialmente nace el sello editorial 3600, que tiene algunas características particulares. Paralelamente, como les he dicho, siempre ha sostenido este proyecto editorial, que era más una pasión, la imprenta, ¿no? que era el brazo comercial, el que daba ingresos a la editorial. Marcel, ¿tú te defines como un gran lector o como un gran escritor? Porque veo que también escribes. No. Escribo, firmo. No tengo la posibilidad de escribir algo, no, pero no, yo no soy creativo. Y ahí me robo un epígrafe de Salinger, que lo leí en un libro de edición justamente publicado por el CERLAC, un manual de edición que decía: si no puedes con la vida, escribe. Si no puedes escribir, edita. Entonces lo que yo hago, ¿no? Edito, no escribo. Pero sí, creo que el ser un lector apasionado es el primer requisito para ser editor. El segundo es tener buen físico, porque lo que hacemos es cargar una cantidad de cajas todo el día. Todo el día estamos cargando cajas. Muchas veces llevamos el papel blanco y sacamos el papel impreso. Ese es más o menos es el oficio menos romántico del editor. Que estamos ante una crisis de lectores. Ahora, también hay otro lado de la población que más bien está revalorizando el libro impreso, ¿no? El tener el libro en la mano. ¿Cómo lo ves tú desde la parte editorial? ¿Hay mayor cantidad de lectores, mayor cantidad de escritores? ¿Ha cambiado el mercado de los libros? Y la verdad es que lamentablemente no tenemos un estudio serio con respecto al hábito de lectura, a la industria editorial en sí en el país, ¿no? Pero sí podemos ver y basarnos tal vez en algunas tendencias mundiales. Entonces, hay una mayor cantidad de libros publicados. En Bolivia se publica una cantidad de libros extraordinaria para la cantidad de habitantes que somos. La cantidad de ejemplares de la tirada que decimos ha ido disminuyendo. Pero creo que se han ido abriendo unos espacios que yo desconocía de lectores que son muy nichos de mercado, digamos, de terror, de K-pop, de amor, que va un poco a contracorriente de lo que las editoriales tradicionales estamos
acostumbradas a publicar, ¿no? Son así, más bien tratamos, creo que es tal vez un problema que las editoriales tradicionales no hemos podido acercarnos a un público más general, y siempre hemos tratado de publicar el libro de la literatura boliviana, ¿no? Entonces tal vez nos hemos mantenido en espacios muy elitistas, vanguardistas, y ese es un desafío, ¿no? Buscar a nuevos lectores. Y si bien el libro impreso sigue siendo, yo creo que el rey, porque el libro electrónico no ha ganado todavía a los lectores del libro impreso. Hay mucha gente que lee mucho, pero sí lee mucho más corto, y todo el mundo está leyendo todo el día a través de las redes sociales. Entonces, es el desafío, yo creo, en estas épocas para nosotros, cómo hacer que esos lectores se concentren y lean nuestros libros. Entonces, creo que hay un espacio, sí, para difundir la literatura. Hay gente que lee. Después, en otros países, y hay esas famosas sagas, de las cuales nosotros no tenemos mucho todavía en Bolivia, aunque hay experimentos muy interesantes, pero sobre todo de autores que se autoeditan. Estas sagas de lecturas que no conozco mucho, me desviaría de lo que conozco, pero son estas sagas, pueden ser de amor, fantásticas, de mundos distópicos, que tienen mucho éxito, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que mencionabas, el tema de los libros electrónicos, ¿no? Por ejemplo, sí, efectivamente, acá en Bolivia tal vez no está todavía el terreno así puesto para esto, pero ¿ustedes se animarían en el futuro a tener mantener la parte editorial, pero vender también los libros electrónicos en ambos formatos, tal vez? No en el futuro. Actualmente nosotros Ya tenemos están. una gran cantidad de libros electrónicos, ¿no? En una temporada que, bueno, antes de la pandemia teníamos como unos cuantos títulos, te estoy hablando más de 30, no son pocos, que los teníamos en el formato electrónico y se comercializan a través de estos grandes consorcios de Amazon, Noble and Barnes, Barnes and Noble. Bueno, tenemos los libros ahí, pero después justo en la pandemia, lo que quisimos fue impulsar el libro electrónico por la facilidad de distribuir, ¿no? Porque la gente no podría ir a las librerías. Y sí, tenemos una buena cantidad de libros en formato electrónico. Sin embargo, la venta de los libros electrónicos es mínima. Seguimos tenemos en formato casi todo en electrónico e impreso, pero en Bolivia todavía los lectores del libro electrónico que estén dispuestos a pagar es mínima. Realmente los números son aterrorizantes, sí, y muy bajos. Claro, además el tema de la situación del país también, con lo que no se puede pagar en Amazon así nomás, ahora hacer una transacción, pues puede dificultar también la adquisición, ¿no? Eso complica, sí. El mayor éxito de los libros electrónicos han sido algunos títulos que, no sé, algún profesor de literatura americana en alguna universidad de algún lugar del mundo les pide, entonces te piden 20 ejemplares de, justamente aquí está el libro del Diego Matos, Hasta que el río aclare, que ha tenido éxito, pero así son 4 o 5 títulos que han sido leídos por algún curso en algún lugar del mundo donde se ha vendido. Después realmente son 2 o 3 ejemplares que se han vendido de los títulos que están a disposición de cualquier lector del libro electrónico. ¿Y cuál es el proceso con el que eliges a los autores? Por ejemplo, alguien va, y bueno, me imagino que todos los autores pensamos, cuando escribimos algo así, es, ¿no? Qué lindo, mi libro, mi bebé, quiero publicarlo. Y uno va con toda la esperanza y te dice, Marcel, quiero publicar mi fabulosa obra. Y resulta que no. No. ¿Cómo eliges? ¿Cómo decides quién va a publicar, quién no va a publicar? Claro, tenemos un protocolo establecido. Y ahí voy a hacer una propaganda para Editorial 3600. Y creo que nosotros sí hemos dado acceso a muchos autores nobles. Y además la tecnología, yo estoy en este negocio desde el año 90, o sea, son 30 años que estoy en el tema de la editorial. Y los costos para poder publicar se han abaratado, o sea, hay más acceso. Pero nosotros desde el principio, y después ya les voy a dar cuáles son los objetivos que hicieron que yo me dedique a esto, pero era publicar a autores jóvenes y conocer, ¿no? Es decir, encontrar nuevas plumas en el panorama de las letras nacionales. Entonces, lo que
hacemos nosotros es, sí, ya la gente nos conoce, se acerca con su escrito y nosotros lo que hacemos es recibir el texto y someterlo a una lectura de 2 lectores externos, sin nombre, ¿no? Doble ciego para los doble que ciego. hacemos investigación. Claro, Exacto. claro, claro. Por ahí va la cosa. Entonces, los que leen nos recomiendan o no la publicación. Normalmente lo que se valora es la calidad técnica, literaria del texto, ¿no? Y después pueden también darnos un criterio comercial, nos dicen, este libro creemos que se puede vender o no. Entonces ahí nos reunimos con el autor, si la evaluación es positiva, nosotros lo que hacemos es decirle, bueno, Connie, nos ha encantado tu libro, lo vamos a publicar y te vamos a asignar un editor, que creo que sí es uno de los aportes que nosotros hemos hecho. Nosotros le asignamos un editor para trabajar con el autor. Y este editor no solamente hace una corrección de estilo, sino tratamos de que trabaje con el autor para mejorar el libro, ¿no? Porque ese oficio es el que nosotros hacemos. No somos imprenta, si no recibiríamos el texto, si solamente corregiríamos, bueno, contrataríamos un corrector de estilo, pero con el editor que le va a decir, pucha, no sé, en un libro de cuentos, mira, todos estos cuentos tienen este eje temático y este un poquito sale de contexto, entonces lo sacaremos, estos otros libros los podemos cambiar, o no sé, pues el personaje cambia su manera de hablar muy rápido, entonces eso no es muy verosímil. Entonces sí, trabajas de una manera muy cercana con el autor y bueno, una vez que el editor cree que ya está listo el libro, nos lo devuelve al equipo editorial, ahí nosotros ya pasamos por la parte que es mucho más técnica, que es diseño, impresión y después se publica el libro. Bueno, hay una previa lectura de galeras, ¿no? Que son las primeras pruebas que tienes que corregir, que siempre tienen errores y siempre van a tener, ¿no? Tenía un amigo editor que decía, pucha, cuando veo que un libro está tan perfecto, yo agarro y le pongo un errorcito, lo vuelco 2 letras porque puede ser de mala suerte que salga perfecto el libro, por ahí es el libro perfecto y ya nunca más vuelve a Debe ver. haber mitos entre los editores también, ese tipo de creencias. Hay duendes, hay mitos, hay todo, sí. Nos tienes que contar esas historias. Mira, me viene a la cabeza eso de cuando dices que el editor entra en contacto con el autor y bueno, que trabajan de la mano, me parece muy importante, ¿no? Porque los escritos voy a redundar, de los escritores, o sea, son increíbles, digamos, reflejos también de ellos. Entonces, me puedo pensar en Periférica Boulevard, que es un libro donde cada personaje habla como, como es en la vida real. A mí me ha costado un poco leerlo al principio, ¿no? Era porque es como que él hablaba así, luego cambiar el chip al otro personaje. El editor ahí ha tenido que estar mucho tiempo con el autor. Claro, fue un libro muy difícil de editar y justamente el editor de Periférica Boulevard fue Willy Camacho, que es el actual director del editorial 3600, que era un alumno del Adolfo y que en alguna etapa era hasta su pupilo, ¿no? Entonces trabajaron muy de cerca y sí, son desafíos que hay en algunos casos muy complejos para editar, otros son más sencillos, pero Adolfo sí tenía una particularidad en su forma de escribir que hacía que el editor asignado tenía que tener primero una vasta experiencia en general y sí conocer el contexto y la lengua que se usa en La Paz, ¿no? Entonces, claro, ese también es un cuidado que hay que tener, saber a qué editor va a ser asignado, a qué autor y a qué texto. Sí, porque para Periférica de Bolívar tenías que conocer acá la ciudad de La Paz y todos sus bemoles, ¿no? Bueno, nos vamos en este momento a la pausa. Vamos a volver con los objetivos que perseguía y que persigue ahora 3600, con los duendes, por favor, con los desafíos y con todo. Volvemos en un momento.
Volvemos con el camino del emprendedor. Estamos contigo, Connie. Gracias por seguir acompañándonos acá en este programa. Marcel, ¿cuáles eran los objetivos con los que empezaste con tu editorial, con la imprenta? ¿Cómo ha sido ese recorrido? ¿Han cambiado? No, sigo teniendo dos lineamientos que los mantengo. En realidad empiezo con la imprenta porque amaba el tema del editorial, amaba la lectura, entonces mi idea era así siempre tener una editorial. Y la imprenta comercial era la que permitía llegar a ese objetivo. Sucede que yo estudio fuera de chico y vuelvo a mis 18 años a estudiar a Bolivia. Y yo estudié en Francia, donde se daba mucha importancia a la lectura y a la escritura, ¿no? Entonces llego y con los compañeros de curso, con los que ahora soy extraordinariamente amigos, oye, ¿ya han leído el último? ¿Quién es el nuevo escritor, digamos, que está de moda? No, ni idea. Es decir, y lo que leían en los colegios eran, no sé, libros extraordinarios, pero que no se adaptaban al interés de los alumnos. No sé, puedes tener Raza de Bronce por libros nacionales o La Ilíada que te hacían leer de chico, pero no te daban todo el contexto, ¿no? Y después en la población en general, no la de colegio, veía que en los minibuses nadie estaba, pues, no había minibús cuando yo iba, pero en los micros nadie estaba con un libro en la mano, cosa que me parecía muy raro, ¿no? Y cuando tú preguntabas, no sé, pues, a un amigo que vivía en Chile, en la Argentina o el Perú, le decías, ¿cuáles son los tres más importantes de la Argentina? Y pucha, te recitaban, no sé, Borges, Cortázar. En Chile tienen 2 premios Nobel, Pablo Neruda. En Perú, Vargas Llosa. Entonces, cuando tú preguntabas a cualquier chango de 18, 20 años en Bolivia, no te podían responder. Me parecía que ahí había algo raro, ¿no? No tenías ahí como héroes culturales. Entonces, uno de los propósitos es tratar de encontrar, crear y consolidar a los héroes culturales. En poesía, Bolivia tiene una gran producción y poetas así excelentísimos. En narrativa y en cuento también. Hemos participado en algunos de los booms más importantes, ¿no? Marcelo Quiroga Santa Cruz, que más conocido como político, gana varios premios como escritor. Tenemos a un Jesús Urzagasti, Óscar Cerruto, de los cuales tienes a Borges que habla, o a un Ricardo Jaimes Freire, que son respetados, pero solamente conocidos por la academia y por una élite. Entonces, mi idea era no. Hay 2 ejes con los cuales quiero trabajar. Primero, tratar de consolidar héroes culturales, buscar así que en algún momento de aquí, 30 años más será, y estoy 30 años en este oficio, la gente diga, pucha, ¿qué autores hay en Bolivia? Un Adolfo Cárdenas, una Matilde Casasola, un Claudio Ferrufino, un Manuel Vargas. Entonces, los estén parte de tu panorama cultural y de tu orgullo de ser boliviano, sean también autores bolivianos y gente ligada a la cultura, no solamente a la literatura. También hay pintores que no son conocidos, que son extraordinarios. Crear héroes culturales. Y el otro, tener acceso a libros de buena calidad y económicos, ¿no? Porque también habían libros que eran muy prohibitivos, ¿no? El libro extranjero es realmente muy caro. Tratar de tener libro de calidad, el continente, es decir, el producto sea de calidad, bien impreso y económico, y por otro lado así crear héroes culturales y que ya sea parte de la cotidianidad de cualquier boliviano, el hablar así como si fueran tus cuates, no solamente de la farándula de la tele, sino también otro tipo de no sé, elementos culturales que uno se apropie como sociedad, ¿no? Claro, la accesibilidad a la lectura es algo que sí recuerdo que hay editoriales que a veces son tan caras que te la piensas, o sea, mucho, ¿no? Y a veces no puedes acceder al libro. Y lo mejor es justamente llegar, ahí visibilizas al autor, visibilizas la cultura, haces que las personas, como tú dices, ya puedan tener el libro bajo el brazo y puedas estar leyendo también a uno y tengas una referencia nacional. Me parece muy interesante eso para el empuje, ¿no? Los escritores, en cuanto a los escritores, ¿crees que hay más escritores ahora, más diversificados? Ya hay otros géneros que antes tal vez no había tanto, por ejemplo, el género terror.
que no era tan prolífico antes. Ahora yo veo que hay muchos escritores que se inspiran en las minas, por ejemplo, hay otros escritores que están con las leyendas urbanas nuestras que son fabulosas también. Entonces, y yo veo que están proliferando. ¿Cómo lo ves tú? A ver, sí, yo creo que, como todo, ¿no? Ha habido un crecimiento demográfico y también ha habido al mismo tiempo crecimiento demográfico, han habido algunas condiciones creo que ha habido sí un crecimiento de la clase media que tiene acceso no solo a tener que sobrevivir, sino tener un poco de espacio para dedicarse a la escritura. Entonces sí creo que hay más escritores que están mejor formados. De hace 30 años ahora hay escritores que han apostado a vivir de la escritura, no que sea, si tú trabajas, no sé, de transportista en la mañana o de cajero y tienes que llegar a tu casa a escribir, sino han decidido y han apostado por la escritura y lo están logrando. Es difícil, como en cualquier lugar del mundo, aquí las condiciones son tal vez un poco más difíciles, pero hay. Entonces creo que sí hay un grupo de escritores que han apostado a vivir de la escritura. En Bolivia y quedarse, ¿no? Porque muchos lo que hacían antes era sacar una beca, se iban al exterior y se quedaban en el exterior dando alguna cátedra, siendo profesores en muchos colegios afuera y escribir. Pero hay gente ahora que sí ha dedicado que su oficio es el de escritor y todo lo demás, todas las actividades que hacen se subordinan más bien a esa principal. Entonces, creo que sí, creo que hay más escritores. Por un lado. Después creo que hay… esa ya es una oportunidad para 3600, ¿no? Sí. Se abre esa ventana. Se abre esa ventana. Por otro lado, creo que también la posibilidad de imprimir ha reducido en costos, que es bueno porque hay mucho más acceso, pero tal vez muchas veces se publica cosas que deberían haber pasado por más filtros, ¿no? Y después hay escritores que lo hacen vía redes sociales, no redes sociales, sino virtual, ¿no? Hay, no sé, un Wattpad, que conozco poco, sí. Entonces hay muchas personas que se dedican, pero sí yo creo que es importante ahí el trabajo de nosotros como editoriales, porque creo que sí tiene que haber un trabajo previo antes de lanzar al público, ¿no? Pero sí, creo que hay mayores escritores, hay más facilidad de poder difundir lo que escribes y eso ha hecho también que hayan lectores de otros géneros y que puedan existir más géneros, con lectores tal vez más nuevos nichos de lectores, no sabía cómo decirlo, pero que tienen, ¿no? Y ahí hay un trabajo interesante que han hecho el grupo el Club del Libro, dirigido aquí por Ariel Claros, que tiene varios capítulos, creo que llaman, el capítulo de terror, capítulo de literatura boliviana, y tiene así decenas de capítulos, y cada una de esas tiene una buena cantidad de miembros, entonces se reúnen y a nosotros nos ha sorprendido. Tú has mencionado el género de terror, tenemos nosotros unos 3 autores que se han dedicado a ese género. Rodrigo Simons tal vez sea ahorita para nosotros el más prolífico y el más representativo, que tiene un éxito impresionante. Claro, lo que hace Rodrigo es escribir muy buena literatura de terror, nosotros también lo editamos, entonces creemos que el producto que sale realmente es muy de gran calidad en terror. Y ves que tiene mucho éxito y lo invitan así a conversatorios y ya tienes ahí, no sé, 60 personas que están, normalmente changos, ¿no? 60 changos ahí que están ávidos de conocerlo. Es más, hay uno que se ha tatuado la imagen de la portada del libro, no me acuerdo si era de teratología. Entonces sí, hay nichos y hay grupos que sí gustan de algún género en específico y hay esas oportunidades que tenemos que verlas y entenderlas. ¿Hay algo que 3600 nunca publicaría? A ver, no, voy a hacer propaganda otra editorial que se llama Plural. Somos pluralistas. Es bastante plural, pero sí, hay algunos… no nos ha ocurrido, pero no sé si me traerían una biografía apologética de García Meza, me negaría a publicarla, digamos, ¿no? O una defensa ultranza de, no sé, una teoría racista, no lo haría.
Tenemos nosotros algunas líneas, pero no están marcadas así, sino es, y por suerte con Willy, que es con el que decidimos, tenemos ideas similares. Hemos publicado autores en ciencias sociales, es más complejo, ¿no? Que defienden líneas que pueden ir en todo el abanico de las posturas políticas, ¿no? Gente que ha escrito textos muy liberales, como el Ignacio Berarrada, y libros del Jaime Turri, que era más bien, no sé, pues apoyaba el movimiento CNPZ en su momento en La Paz. Entonces, sí, existe un abanico amplio. Lo que nosotros priorizamos es la calidad y la argumentación, que sea un libro de calidad, no censuramos las ideas, pero por supuesto que tenemos algunos lineamientos que ya son personales, ¿no? Y Abel tenía una pregunta justamente antes de retirarse un momento, enseguida va a volver. ¿Cuáles son los logros que te gustaría mencionar de 3600? Y sí, me comentó algo. Y claro, creo que no soy muy de logros, así de puntos de inflexión en mi vida, sino creo que es el peldaño que vas subiendo cada día, ¿no? Y el empeño que le pones. Pero sí, sin duda hemos tenido logros y el proceso, y que te das cuenta cuando te hacen preguntas así, ¿qué hemos logrado, digamos? A fin de año, desde hace ya varios años, me siento el 31 y hago una recopilación de lo que hemos publicado cada año. En promedio, los últimos 5 años hemos publicado entre 40 y 55 títulos. Y he dicho, a ver, pues, tantos títulos, y he visto y he ido tiqueando, y con todos estoy satisfecho. Creo que es un logro importante el del 2024, y ahora el del 2025 me tocará pues, en un mes más hacer ese ejercicio. Entonces, creo que aportamos cada año al acervo literario, cultural del país, y creo que ese es un gran logro, que se hace cada año, cada día. Porque en el día a día te pierdes y dices, entonces no tienes esa satisfacción tal vez de haberlo hecho. Entonces, una vez que haces un balance, creo que sí, creo que aportamos, creo que tenemos libros de excelente factura. Aquí he traído los que tenía a mano, como te comentaba. Porcelana es una excelente novela de Adrián Nieve. Hasta que el día aclare es una novela que puede ser un punto de inflexión en la literatura boliviana. Este libro de cuentos es magnífico del Mauricio Murillo, y Inframundos es de Fernán Verde Soto, un libro de cuentos también extraordinario. Entonces, cuando ya ves al final del año, pucha, sí, esos son los logros. Los logros del año, los logros que ha hecho la editorial, el volverse un referente importante en las letras nacionales, antes de que ya no se vuelva a publicar. Hemos publicado el Premio Nacional de Novela, el Premio Nacional de Poesía, el Premio Nacional de en Lenguas Originarias. Creo que ese fue un trabajo importante que hicimos por varios años, pero bueno, lamentablemente cuando se clausuró el Ministerio de Culturas en ese gobierno de Áñez, ya no volvieron a llamar a esa convocatoria. Seguimos publicando, yo desde el año 2006, el premio tal vez más antiguo, de hecho, es el Premio Nacional de Literatura Franz Tamayo, que ha sido de cuento durante muchos años y algunos años de poesía. Entonces estamos publicando poesía y cuento desde entonces. Entonces creo que esos son logros interesantes. Hemos participado y hemos apoyado a varias instituciones cuando tenían que publicar algunos premios, con la Cámara del Libro en La Paz, con la Cámara del Libro en Santa Cruz, que han sido premio a autores nobles. Esos tal vez son los hitos que resaltan, ¿no? Y en realidad la gran satisfacción, además de ver que el trabajo que has hecho se difunda y tenga así, que sea un aporte real, que tenga un impacto, que tenga un impacto real. Sí, cuando estás caminando en la calle y ves que alguien tiene tu librito bajo el brazo, tal vez ese sea sientes esa emoción, o alguna vez escuchar ahí a alguien hablar y escuchar, no, este es un autor de quinta, no me gusta, y critica a tu autor, y el otro no, y lo defienden. Sí, ver eso, ¿no? Que haya habido un impacto, que había una dialéctica. Y ahí, por ejemplo, también veo que ustedes trabajan mucho con lo que son las revistas, ¿no? O sea, se abren a los nuevos proyectos. Sí. En el lapso de todos estos años hemos tenido varios proyectos, y ahorita estamos con una revista digital que es 88 grados, que publicamos crónica y
reseñas de libros. Con Miguel lecturas. Vargas, Daniela Rengel, que también... Daniela Rengel es parte del equipo. Miguel no trabaja directamente con nosotros, pero es un gran amigo y un gran artista. Perfecto, nos vamos a un pequeño corte, por favor, y nos vamos a quedar con la duda de los desafíos que ha tenido que pasar 3600 y el mensaje que tiene para los emprendedores. Volvemos enseguida. Volvemos con el camino del emprendedor. Estamos contigo, Connie. No, en esta tercera parte ya y cerrando nuestro programa, Marcel, ¿cuáles son los desafíos que está enfrentando el 3600 o las editoriales? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, los desafíos han sido años muy difíciles, desde la pandemia hasta ahora han sido años muy difíciles, entonces el sobrevivir ya es un desafío y esperemos que existan cambios positivos. Pero el desafío mayor es interno y es el poder hacer que nuestros libros se lean por mayor cantidad de gente y tener un impacto en el público, ¿no? Y ahí hay que trabajar conjunto varias instituciones y personas. O sea, es el lograr volver a ingresar o ingresar a nuevos mercados, nuevos nichos, nuevos lectores, nuevos géneros, tal vez. Más que todo eso también, pero sobre todo yo creo que tenemos que incidir y estamos trabajando en ello en la educación, con la Cámara del Libro, con el Ministerio de Educación, con el comité, y no me acuerdo qué se llama, hay un comité internacional de lectura, promover la lectura, ¿no? De alguna manera. Hay una tendencia, justamente en París estaba viendo que había una tendencia de los jóvenes que se desconectan, ¿no? Claro. Y que ahora buscan los cafés con libros, entonces la clave está en desconectarse y agarrar un libro y se quedan horas, además que debaten entre ellos. Parece que también hay una esperanza para los lectores. Hay club de lecturas, autoridades en educación, cámaras del libro, editoriales, públicos. Creo que todos tenemos que trabajar de manera conjunta para tratar de aumentar la cantidad de lectores en el país. Marcel, el tiempo como siempre nos queda corto porque 1000 preguntas, desde las anécdotas que debes tener con la editorial deben ser una maravilla, que me parece que nos vamos a quedar con esas preguntas para una segunda. Espero poder tenerte otra vez acá. Y los escritores, estoy segura que acá tenemos escritores que deben estar pensando, ¿y dónde publico? ¿Cómo hago? ¿Cómo saco una revista? ¿Cómo hago las cosas? ¿Dónde pueden encontrar? ¿A qué teléfono se comunican? ¿En qué lugar te pueden ir a visitar? ¿Página web? Creo que ahora lo más fácil, más que teléfono, Editorial 3600, y estamos en prácticamente todas las redes sociales. Tenemos también una página web y encantados de la vida porque ese es nuestro propósito, abrir las puertas de la editorial a autores jóvenes, autores noveles, y que nos manden sus propuestas y nosotros encantados hacemos una evaluación. Entonces, por Facebook, por Instagram también. También. Perfecto, busquen Editorial 3600
y ya van a poder conectarse con la editorial para si es que quieren publicar. ¿Algo más que quieras ofrecer? Por ejemplo, ¿qué otros servicios, impresiones? Bueno, Aparte como de la imprenta editorial? tenemos, claro, el servicio de imprenta, encantado. Los invito a todos a leer, a buscarnos en las distintas librerías o a través de las redes sociales también visitar nuestro catálogo, ver nuestros libros, adquirirlos, leerlos, comunicarse. Tenemos también la revista 88grados.com que pueden buscar, suscribirse. Tenemos un círculo de lectores que uno puede anotarse para recibir libro mes a mes. Entonces, todas esas propuestas las tenemos en nuestras redes sociales y en la página web. Entonces, los invito a scrollear y visitarnos a través de esos medios. Ya saben, busquen Editorial 3600 para ver un montón de actividades, además, desde la editorial, para todos los que amamos los libros, que amamos leer, y todos los que aman escribir también, por favor, acérquense para que ellos también conozcan su material, y por ahí también tenemos algún premio nacional de literatura entre ustedes. Anímense, por favor. Hola, sí, muchas gracias también. Y dentro de lo que es el reconocimiento que quiere aportar justamente la universidad, es la entrega de un pequeño presente por parte de la universidad, igual por parte de la Dirección de Investigación, que es un reconocimiento no solamente por tu tiempo y al mismo tiempo por todo lo que implica justamente el trabajo editorial, que es un trabajo que hemos visto que es un trabajo también loable y al mismo tiempo desgastante, porque es un tema complejo también, es un tema que te genera, que genera tanto el tema intelectual, el tema físico, como bien mencionabas, pero al mismo tiempo es todo el gusto y el trabajo que se va haciendo. Entonces, te vamos a entregarte, por favor, un pequeño presente por parte de la universidad. Mil gracias. Encantado, mil gracias. Un placer más bien y un gusto tenerte aquí. No, y al mismo gusto. tiempo destacar ese emprendedurismo de la misma, de todo lo que es el grupo editorial en sí mismo, y la adaptabilidad que bien lo has mencionado por diferentes elementos que se han generado, independientemente del tema de COVID, todo lo que se ha ido haciendo, esa adaptabilidad es siempre importante y es vital. Bueno, muchas gracias. Gracias. Empresas resilientes, empresas líderes y emprendimientos que están acá para demostrarnos que seguimos adelante. Marcel, ¿qué les dirías a los emprendedores que te están escuchando? ¿Con qué te despedirías? ¿Qué te gustaría decirles? Yo creo que cualquier emprendimiento nace primero de la pasión, ¿no? Una entrega total a tu proyecto, a tu sueño, y creo que es el ingrediente principal. Y bueno, este tipo de programas, el apoyo que puedan dar, los felicito por apoyar a los emprendedores bolivianos a difundir nuestros proyectos, y gracias. Muchas gracias a ti, realmente un placer, un honor tenerte acá. Y espero que no sea la última vez, realmente quedan muchas cosas por preguntar y ya más de contenido de los libros y de las experiencias que has debido tener en todo lo que has ido trabajando estos 30 años que dices con la editorial. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos el siguiente martes. Un abrazo, ya saben, por Univalle, Facebook Univalle Online, estamos con el camino del emprendedor. Gracias a nuestros auspiciadores, Movement and Change y Tierra y Granos. Bienvenidos a todos para emprender. No se olviden, pasión sobre todo. Un abrazo y buena semana.